Desde C5N América hace rato te contamos de una evidente fractura del MAS. La gestión de Luis Arce genera cada vez más desconfianza, pero no solamente en la población, sino en sus propios socios. Inclusive, el propio expresidente Evo Morales supo elegir a Luis Arce como su delfín político, pero cada vez le suelta más la mano. En este video te contamos las principales razones por las cuales Arce está más acorralado que nunca. Y terminar con el como presidente. Es importante que no haya inflación, que no haya déficit, pero sin expansión económica. La principal razón, y quizás la ya más evidente, es la escasez del dólar. Probablemente viste esas imágenes de la gente abarrotada en colas interminables buscando la divisa norteamericana. Desde el pasado 9 de marzo, el Banco Central se convirtió en el único lugar para conseguir la divisa norteamericana y es por eso que viste esas imágenes de esas filas interminables. Y aunque el ministro de Economía responsabiliza a un brote especulativo, aunque no para nosotros, para el pueblo boliviano, estas imágenes hablan de una crisis que viene tejiéndose ya hace bastante en distintos frentes. Como decíamos, esta crisis empezó a principios de marzo cuando veíamos esas interminables filas en varias sucursales para bien comprar dólares o sacar los que ya tenían. Pero lejos de obtenerlo, fueron los propios medios locales quienes advirtieron que la gente se iba con mucha menos cantidad de la demandada o sin nada. Fue ahí cuando se tomó esta drástica decisión. La única entidad financiera que iba a entregar dólares iba a ser el Banco Central. Y ahí empezó el gran problema. Empezaron las grandes colas, sobre todo en la sede de La Paz. Pero centrarlo en una sola entidad no fue una decisión del todo acertada. De hecho, cada vez que la gente quiere sacar los dólares o comprar nuevos, se encuentra con trabas y demoras, lo que hace especular con la falta de reserva internacional. Es problema que en la Argentina conocemos bien de cerca. Pero vayamos a los números. Bolivia tiene un tipo de cambio fijo de 6,96 pesos bolivianos por dólar. Pero la realidad oficial parece estar viéndose desbordada por los hechos. ¿Por qué es tan importante el dólar en Bolivia? Tradicionalmente, en Bolivia el dólar tuvo un papel preponderante. Se usa para transacciones importantes como la compra y venta de inmuebles y la compra y venta de automóviles. Pero muchos de los bolivianos advierten que el valor del boliviano frente al dólar no se corresponde del todo con la realidad. Aunque Bolivia tenga una inflación del 3%, la falta de dólares va a generar un desfasaje en los precios que repercutirá de lleno en el bolsillo del consumidor. De hecho, Bolivia conserva su buena fama con respecto a la inflación para con sus vecinos y también con Argentina. Es que Bolivia recorrió el mundo con sus bajos índices de inflación. Una de las consecuencias directas de la falta de divisas repercute en el sector exportador. Y para no verlo tan lejano, si continúa esta escasez, podrían faltar artículos esenciales como por ejemplo el combustible. Por supuesto que la cuestión de la confianza que a Bolivia le costó años construir ahora se ve amenazada. Esta confianza estuvo basada en equilibrio fiscal, reducción de la pobreza y una buena ejecución presupuestaria. Con las dudas de los inversores, pero también de los economistas del país, los bonos bolivianos se desploman cada vez más, fiel reflejo a la falta de esta confianza. Pero, ¿qué dijo Luis Arce al respecto? Bueno, en primer lugar, el mandatario habló de un problema transitorio. También dijo que la economía de su país se encuentra bien y el sistema financiero estable. En una entrevista televisiva, Arce respondió a todo y dijo que de ninguna manera está en riesgo la salud del sistema bancario. Esta situación del dólar es transitoria, usted dice. ¿No está en riesgo la salud financiera del sistema financiero? No, para nada. Yo le pregunto esto un poco para darle también certidumbre a la gente respecto al tema de los dólares, la especulación, la subida de precios. ¿Esto va a volver a equilibrarse? Bueno, miren, primero que pese a este contexto externo, estamos bien económicamente. Y hay síntomas. La economía crece. Cuando una economía está mal, la economía no crece. Y Bolivia está creciendo, reconocido inclusive por organismos internacionales, a quien una vez más vamos a decepcionar con sus proyecciones que se tienen. Lo he hecho cuando era ministro de Economía, que siempre llevaban y nos ponían una tasa de crecimiento muy baja. Luego las revertíamos en la práctica, en la realidad. Y vamos a decepcionar una vez más
a los organismos internacionales, porque vamos a crecer más de lo que ellos dicen. Además, aclaró que no es necesario hacer una devaluación de la moneda y que hay una guerra de monedas en todo el mundo. Así explicó, por ejemplo, que mucha gente se refugia en oro sin aclarar cuántas reservas hay en Bolivia. Esto es historia y lo defendió el presidente boliviano. En Bolivia hay una baja del nivel inflacionario hace años. De hecho, el índice de inflación ha llegado a estar por debajo del 1%. El boliviano, a diferencia de otros países de Sudamérica, se mantuvo con un tipo de cambio fijo a través de la inyección de dólares. En cuanto al déficit fiscal, mostró un claro deterioro desde 2014, cuando tuvieron que salir a pedir reservas internacionales. En ese mismo año, el sector público tuvo un superávit fiscal del 15,7% del PBI, mientras que una vez contabilizado el pago, el déficit fue de un 3,4% del Producto Bruto Interno. Desde entonces y hasta el primer trimestre del 2021 hubo un déficit primario de un 6,7% y 13,4% respectivamente. A pesar de todo, hay que hablar de que Bolivia tiene un crecimiento económico sostenible. El crecimiento del PBI de Bolivia para el 2022 fue del 4,3%. Y hay datos parciales que sugieren una recuperación de la actividad para principios del 2023. Si bien el crecimiento económico empezó a perder dinamismo desde 2018 hasta el 2020, el año de la pandemia, muestran una recuperación económica saludable. Sobre la renovación política, el mandatario Luis Arce habló sobre la pluralidad de voces. En ese sentido, dijo que todo partido político está sujeto a cambios. Mira lo que decía. No hay que tener miedo a las diferencias, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En diferentes, inclusive concentraciones, actos públicos, lo hemos dicho. La diferencia de criterios de ideas, ¿no? Esa pluralidad de ideas, no está mal. Tiene que haber pluralidad de ideas. Lo que sí tiene que haber es una unidad ideológica política. Y en eso nosotros somos claros, como militantes de base de nuestro instrumento político. Esta es la situación de Bolivia, con un frente más debilitado, pero también una situación económica desfavorable. Todavía no sabemos qué podemos esperar.